Bien, buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas a todos. Depende a la hora que estén conectados. Vamos a continuar con nuestra segunda clase tiene que ver ahora básicamente con la terapéutica administrada dentro de la conducción del proceso clínico. Habíamos comentado en la clase anterior que esta segunda parte, que no tiene ya nada que ver con el diagnóstico, pero que es la parte ahora de la terapéutica, puede de alguna manera pues utilizarse siempre y cuando tengamos otra necesidad, obviamente, de saber distinguir entre una emergencia y una urgencia. Es decir, el método, como lo hemos ido describiendo paso por paso, pues sí, en esta situación ya de la vida real, es decir, cuando estamos ya directamente involucrados en esto, pues decía que entonces no podemos darnos el lujo, ¿verdad?, de empezar a hacer llenar la historia clínica cuando entonces de eso depende la vida de nuestro paciente. Por lo tanto, pues la parte de número uno, que es la del diagnóstico, pues pasará posteriormente a segundo plano y entonces podemos iniciar la terapéutica que en este caso necesitamos. Hoy vamos a platicar pues de las diferentes terapéuticas que nosotros una vez que habramos llegado al diagnóstico o tengamos ya una idea, quizás en dado momento, de la patología que estamos abordando, pues podamos utilizar este tipo de terapéuticas. La terapéutica en medicina veterinaria de pequeñas especies, y bueno, esto aplica también, ¿verdad?, para la parte de las especies productivas, es muy amplia. Aquí es muy importante tener en cuenta nuestros conocimientos de farmacología, nuestros conocimientos de bioquímica, nuestros conocimientos de fisiología, muy bien fundamentados, porque básicamente esto va de la mano. Decía yo en la clase pasada, y lo comenté en su momento, que es muy importante que nosotros, cuando vayamos a incluir un medicamento, un fármaco, una sal, eh, un producto, ¿sí? Conocemos bien toda su farmacodinamia, su farmacocinética, su posología, sus indicaciones, sus contraindicaciones, sus interacciones. Es decir, para que yo pueda incluir este fármaco dentro de mi cuadro básico, es porque yo lo conozco, domino y hasta cierto punto también tengo ya experiencia en el manejo de esos medicamentos, para que entonces yo pueda utilizarlo según sean mis necesidades. Por eso entonces es muy importante que estos conocimientos pues se vayan reforzando con el tiempo. Hoy existen vademecums, es decir, literaturas donde se encuentra toda la medicación. Yo ya les compartí ahí una en su drive, van a tener ahí que revisar esa parte, está actualizada, de una gran cantidad de fármacos que se pueden utilizar en las pequeñas especies para diferentes tipos de situaciones. Y no solamente hablamos de fármacos básicos, sino también hablamos inclusive de anestésicos, es decir, todo lo que tenemos nosotros como un arsenal para el tratamiento, para la acción, para potencializar en todo momento nuestra posibilidad de que el paciente dentro de la medicina alopática esté, pues digamos, bien atendido, bien suministrado. Hay que entender que hoy en día la terapéutica también ha cambiado, sobre todo también en medicina veterinaria. ¿Por qué? Porque hoy hablamos no solamente de medicina alopática, es decir, la medicina convencional, hablamos de medicina alternativa. Y existen ya en medicina veterinaria especialidades que tienen que ver con la homeopatía, que tienen que ver con las flores de Bach, que tienen que ver en todo momento con la acupuntura. Es decir, tenemos otra serie ya de alternativas en la medicina y que son aplicables. ¿Por qué? Porque al igual que en medicina humana, muchas veces tenemos pacientes donde no aplican a lo mejor ya ciertos tratamientos porque el paciente es resistente, porque el paciente probablemente a lo mejor no está su organismo, decía yo, su fisiología capacitado ya para recibir tantos fármacos. ¿Por qué? Porque tiene a lo mejor ya una afección hepática, porque tiene una afección renal, porque tiene una afección cardíaca, y entonces existen hoy otras alternativas que se pueden ensayar, que se pueden utilizar en estos pacientes. Claro,
Para esta parte, pues habría que apoyarse de especialistas que ya los tenemos, que dominen esta área, que manejan esta área y que nos pueden ofrecer esa posibilidad. Y también, pues de alguna manera, si alguien se interesa, pues ponerse a estudiar. ¿Por qué? Porque ahí está también una área de oportunidad muy grande. También podemos hablar que dentro de esta medicina alternativa, pues la rehabilitación hoy en día también es algo muy importante. Hay ya compañeros médicos que se dedican en sus clínicas básicamente a la rehabilitación de pacientes, sobre todo pacientes que de alguna manera fueron politraumatizados o que sufrieron algún tipo de lesión de tipo muscular o musculoesquelética, como es el caso de las fracturas, de las lesiones de columna, y esto hoy pues es muy válido. ¿Por qué? Porque eso también de alguna forma abre otra área de oportunidad. Hay una gran cantidad de equipamiento, en su momento lo veremos, vamos a hablar ahí de algunas cositas relacionadas con ello, y eso, bueno, también pues, nos da la posibilidad de tener pues otro tipo de ingreso. Estos son los tipos de terapias a los que vamos entonces a nosotros de alguna manera a acceder. Y tenemos la primera de ellas que sería la terapia inicial, es decir, la terapia que nosotros instauramos contra signos y síntomas. Inclusive algunos de ellos no habiendo todavía diagnosticado. Ojo, esto es muy importante también, por lo que decía yo hace un momento, en relación, por ejemplo, a las emergencias o a las urgencias. Eh, Todos entendemos que uno de los principales signos siempre a tratar de cualquier forma es el dolor. ¿Por qué? Porque el dolor, a pesar de que también comentamos que en el caso de los perros existen diferentes umbrales de dolor, ¿sí? Es decir, perros que son umbrales muy bajo y que resisten en dado momento lesiones, por ejemplo, como una fractura, lo ven de repente en los Stanford Pitbull Terrier, que el perro está fracturado del antebrazo, ¿sí? Y entonces el perro le hace el brazo como hilacho y no tiene ninguna gesticulación. Y un chihuahueño apenas lo vamos a tocar y en cuanto le ponemos la inyección para ponerle la vacuna, el perro hace un drama tremendo, como si lo estuviéramos en dado momento matando. Y entonces esto tiene que ver con esta situación. Ahora hay que imaginar y que de alguna forma, no quiero decir que estén haciendo medicina con los sentidos, pero todos hemos tenido dolor en algún momento, un dolor de muelas, un dolor de cólico, un dolor a lo mejor, no sé, de espalda, un dolor a lo mejor del ciático, de cadera, X. Y es una cuestión muy molesta, sobre todo cuando ese dolor es muy agudo y de alguna forma entonces no nos deja realizar nuestras actividades o nuestra vida normal. No se puede vivir con dolor, por lo tanto es importante que se voltee a ver esta otra área de oportunidad que también comienza a tomar quizás mucho importancia en medicina veterinaria, que es las clínicas del dolor. Por ejemplo, los pacientes con cáncer, aunque ellos no manifiestan, deben estar sintiendo dolor, sí, del tipo de problema que se está de alguna manera generando o se generó en su organismo. Los pacientes, digamos, con problemas articulares como la osteoartritis degenerativa o como la osteoartritis en dado momento de tipo, pues, debido a la edad, sí, produce dolor y ese dolor, pues, a veces es un dolor constante, a lo mejor en ocasiones agudo, dependiendo del umbral del dolor de ese animal, y pues tampoco el animal puede estar viviendo con esta molestia. Entonces, lo primero, yo diría, en terapia signológica, terapia sintomática, que nosotros debemos de evitar es el dolor. Ya sea que sea un dolor visceral y entonces tenemos que darle butiliocina o el tramadol, o si es un dolor en dado momento muscular o en dado un dolor de articulaciones o provocado por una fractura, pues podemos dar quizás estas sustancias opiáceas un poco más potentes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo que yo trato de evitar a consta es que ese animal pueda fallecer y pueda morir por un shock neurogénico. Sí, entonces ahí vamos a tener diferentes tipos de situaciones. Hablábamos, por ejemplo, del shock hipovolémico, un perro que llega con una hemorragia, que llega en dado momento con un problema
con pérdida de líquido porque está sumamente deshidratado debido a que tiene diarrea, tiene vómito, entonces no solamente ha perdido líquido, sino ha perdido electrolitos. Bueno, aunque todavía yo no tenga el diagnóstico, porque todavía no tengo o he excedido el diagnóstico, yo debo de estabilizar a ese paciente porque si no se va a morir de choque hipovolémico. Entonces yo puedo colocar una solución salina, una solución Harman, no sé, y empezar a trabajar un poco con su estado de hidratación. Quizás en dado momento eso está posible. Ingresamos muchas veces a cirugía sin tener todavía un diagnóstico, pero tratamos de hacer una cirugía mínimamente invasiva o muy invasiva, dependiendo del tipo de lesión, para tratar de parar la hemorragia, ¿se entiende? Entonces, esta parte, vuelvo a repetir, se puede jugar, y digo jugar en el sentido metafórico, ¿sí? De las terapias, dependiendo qué es lo que yo vaya necesitando en su momento. Si ya tenemos un diagnóstico, si ya llegamos a una conclusión, después de haber hecho nuestro discernimiento y entonces hacer nuestro diagnóstico diferencial y nuestro diagnóstico presuntivo, que dice que entonces es esta enfermedad, yo ya puedo establecer entonces una terapia etiológica primaria, que es aquella terapia que se instaura en contra del agente causal de la enfermedad, sea una bacteria, sea un parásito, sea un virus, etcétera, etcétera. Yo ya puedo acceder a algo, ya sea que utilicen de momento algún antiviral o un retroviral, ya que sea que utilicen de momento un antibiótico muy específico, un desparasitante muy específico, un tratamiento ya quizás más especializado dermatológico, no sé, o un problema a lo mejor de tipo metabólico, donde yo ya pueda actuar, pero porque yo ya tengo conocimiento de causa de qué es lo que está sucediendo, ¿sí? La terapia etiológica secundaria entonces nos dice que es aquella terapia que se utiliza para combatir los agentes etiológicos oportunistas. Vamos a ver muchas enfermedades que tienen esta consecuencia, por ejemplo, como los perros con distemper, los perros con moquillo, pues en los perros moquillosos sabemos que esta es la enfermedad de inmunodeficiencia adquirida de los perros, como en el caso de los gatos, la leucemia viral felina, que es la enfermedad de inmunodeficiencia de los gatos, o el caso, por ejemplo, de la traqueobronquitis infecciosa, la tos de las perreras, donde pues sí vemos un agente causal viral específicamente, igual que en el caso de moquillo, pero vemos que hay otras consecuencias de tipo secundario debido a que el sistema inmune pues no es competente y entonces cualquier bacteria, cualquier bicho que entre, pues va a causarnos entonces un problema diferente. Y esta terapia la vamos a utilizar bajo esa temática, bajo esa oportunidad, una vez que, vuelvo a repetir, hayamos ya identificado la enfermedad primaria. Terapia sintomática o signológica. A ver, doctor, ¿se repite esta terapia otra vez? Sí, sí, pero aquí estoy hablando en la primera de ella, que es, decía yo, el proceso en dado momento de estabilización inicial. Aquí cuando ya hablo de terapia signológica, ¿sí? O sintomática, es porque entonces yo ya estoy tratando a este paciente contra X problema. Porque es aquella terapia que se va a utilizar o que se va a instaurar para combatir y contrarrestar el manejo de los signos y síntomas más relevantes. Por eso lo pongo entre paréntesis, a criterio, porque esto entonces será de acuerdo al criterio médico, ¿sí? De cómo se va desarrollando la patología y cómo vamos avanzando o cómo no vamos avanzando en la patología, es decir, cómo vamos utilizando sustancias o vamos retirando sustancias. Es decir, el animal ya no tiene fiebre, el animal ya no está vomitando, pues entonces a lo mejor ya no tenemos que dar antibiótico ni tenemos que dar antiemético. El perro ya está hidratado, ¿sí? Ya su estado de hidratación está normal, ¿sí? No estamos teniendo problemas ya con el vómito, con la diarrea, pues probablemente entonces la hidratación pase a segundo plano. Ya no tiene que estar haciendo una hidratación a lo mejor de forma parenteral, pero sí seguir con una hidratación de tipo oral, ¿sí? Entonces, por eso digo que es de acuerdo al criterio médico. Y casi todo esto lo vamos a resolver o lo vamos a utilizar también en una parte, digamos, posterior a nuestro primer expediente. Ahorita lo vamos a explicar, que es el caso de la historia de progreso, que donde nos basamos es en esta parte de la terapéutica de cómo, como el nombre lo dice, la historia de progreso, cómo ha progresado o cómo no ha progresado nuestro paciente. Luego tenemos la terapia complementaria. La terapia complementaria es aquella terapia que se utiliza para cubrir o complementar a las terapias que ya teníamos o bien empezar a retirar quizás algunos otros fármacos. Por ejemplo, es el caso de las vitaminas. Y pongo el caso de las vitaminas porque es un ejemplo muy común
de lo que normalmente sucede muchas veces durante la hospitalización o durante el manejo de enfermedades donde los perros han dejado de comer por cierta cantidad de tiempo. Entonces, como el perro no come, pues le damos vitaminas, ya sea intravenosas o vitaminas por vía oral, para que el perro entonces no quede pues en un estado más mermado o que el animal de alguna manera lleve una terapia complementaria porque no está probando alimento. Y esto farmacológicamente, bioquímicamente, no tiene sentido. ¿Por qué? Porque, bueno, aquí la pregunta sería, ¿qué ocupa una vitamina para transportarse en el organismo? Y entonces sabemos que una vitamina lo que ocupa es un sustrato. ¿Qué es el sustrato bioquímicamente hablando? El alimento. Por eso hoy las vitaminas, si ustedes se fijan, están de alguna manera presentadas como complementos alimenticios. ¿Por qué? Porque complementan la alimentación inicial del paciente y no es más que una terapia para complementar, como es lo que estamos ahorita platicando, probablemente ese estado de nutrición o de desnutrición del paciente. Si este paciente lo tengo hospitalizado y tiene 3 días que no prueba alimento, ¿por qué? Porque lo primero que hacen los animales al sentirse enfermos es dejar de comer y no lo vuelven a hacer hasta que no se sienten bien para volver entonces a probar alimento. Y yo estoy poniendo a diestra y siniestra vitaminas de forma parenteral, a veces de manera intravenosa, pues así como entran, salen, muchachos, ¿sí? Entonces lo único que estamos haciendo es haciendo unos tontos, estamos fraudeando a nuestro cliente, probablemente muchas veces sin conocimiento de causa, porque ni nosotros sabemos lo que estamos haciendo, y estamos tirando dinero a la basura, al excusado, en forma de orina y en forma de excremento, porque la vitamina pues no se adhiere absolutamente a nada, entonces así como entra, sale. Para que la vitamina sea efectiva, tiene que ir acompañado entonces pues de un sustrato, y el sustrato puede ser una proteína, puede ser un carbohidrato, ¿sí? Etcétera, etcétera. De tal manera que sería diferente si yo estoy dando una terapia complementaria, por ejemplo, con vitaminas, pero aparte estoy dando yo nutrición parenteral. Estamos dando aminoácidos en su solución, le estamos dando carbohidratos en su solución y entonces aquí sí las vitaminas tienen una razón de ser. Y así vamos a ver que existen muchos fármacos que, bueno, pueden de alguna manera hacer un sinergismo o lo contrario, hacer un antagonismo, ¿sí? Bloquear la acción de uno al otro. Y casi siempre lo que nosotros tratamos de hacer en la medicina es tener siempre buenos sinergismos. ¿Por qué? Para tratar de utilizar la menor cantidad de fármacos en el organismo. Esto también hay que tenerlo en cuenta, muy, muy importante. Y lo comentaba yo en la parte del discernimiento. ¿Por qué? Porque si no tengo yo una clara idea del proceso al que se está enfrentando el paciente y voy a tratarlo únicamente prescribiendo una gran cantidad de fármacos, es decir, a ver, vamos a darle un antibiótico porque aquello de las dudas, esto vaya a ser bacteriano. Pero como también esto pudiera ser viral, pues vamos dándole un retroviral o un antiviral. Pero como también me queda la duda si esto puede ser parasitario, pues vamos a desparasitarlo también. Y empezamos así, a empezar a dar fármacos. Trae dolor, pues dale entonces butilocina. Trae comezón, pues vamos a darle entonces un antihistamínico o todavía peor, un corticosteroide. Y entonces empezamos a suministrar fármacos, pues eso tampoco es de alguna manera, digamos, hacer medicina. ¿Por qué? Porque lo dije en su momento, en la primera parte, más de alguno pues va a pegar y como el burro que tocó la flauta, muchas veces no sabemos ni siquiera qué fue lo que tratamos, pero el paciente salió adelante. Pero es que es seguro que a lo mejor una semana o 2 semanas después llega con una hepatitis medicamentosa tremenda o con una nefritis medicamentosa tremenda por tanta cantidad de fármaco que suministramos que tuvo que metabolizar su organismo y que tuvo que desechar su organismo, ¿sí? Entonces, vamos a tener que ser muy, muy, muy prácticos, muy pragmáticos en esta parte y ajustarnos únicamente con los fármacos que realmente necesitamos. Sí, hay terapias a veces muy completas, es decir, en el caso de la terapia complementaria, porque conforme vamos avanzando en la patología y vamos descubriendo cosas, pues vamos complementando esa terapia y a lo mejor iniciamos con 2, 3 fármacos básicos y terminamos suministrándole 5. Bueno, no quiero decir que esté mal, pero es porque ya la enfermedad así lo necesita. De otra manera, entonces, no es válido que hagamos esta suministración de medicamentos si nosotros queremos de alguna forma, pues, ver que más de alguno
pueda solucionarnos la problemática y muchas veces sin saber, vuelvo a repetir, qué fue lo que tratamos. Aquí está el concepto de terapia alternativa. Dice que es un sistema tradicional o local de conocimientos como de percepciones dinámicas que aportan en la historia de una valiosa contribución a la ciencia y la tecnología. Por lo tanto, es menester de preservar, proteger y promover este tipo de terapéuticas. Hoy inclusive quiero decirles que ya para los compañeros, para los alumnos de nuevo ingreso que están ya cursando la carrera por el sistema de competencias, ya existe un tema, ya existe una materia que se llama terapéutica alternativa. ¿Sí? Obviamente pues la van a dar expertos, me refiero en esta área, es decir, gente que está preparada en esta área y van a tratar lo que acabo yo de comentar, pues cada uno de estos temas, a desglosarlos ahora sí muy específicamente, pues sobre homeopatía, existen algunos conceptos, algunas ideas, ahorita les voy a proporcionar yo unas de estas, no porque yo sea homeópata, ¿no? Pero con compañeros que realizan esto, ellos me han dado este tip. Y no solamente, digamos, porque me lo hayan dado, sino que yo lo puse ya también, pues, como podemos decir, en acción. Y sí encontré que es una buena alternativa muchas veces utilizar este tipo de cosas, pero hay que saber cuándo, cómo y de qué manera. Sí, entonces, este tipo de terapéuticas debemos ya de empezar a considerarlas. Aquí está un ejemplo. Este ejemplo trata de un tratamiento alternativo de la siguiente forma. Aquí tenemos un producto de origen homeopático. Este se presenta en gotitas, en gotas, en forma de solución. Y ustedes lo piden como aloe a la 30. A la 30 es la potencia a la que normalmente se prepara, ¿sí? Y esto lo necesitamos mucho para la indigestión. ¿Se acuerdan? Mi perro está empachado, doctor. Y que dijimos, bueno, empecemos por definir el término empachar. A lo mejor lo que el cliente me está queriendo decir es que está indigesto. Y entonces yo le puedo dar este fármaco de forma homeopática sin darle a lo mejor un fármaco un poco más potente. Por ejemplo, el que utilizamos mucho frecuentemente es el Spaven, ¿sí? Que es la dimeticona de uso humano que le dan en dado momento a los bebés cuando por alguna causa les cae mal el alimento después de que son destetados y empiezan a tomar ya leche no de la madre y empiezan con problemas digestivos y entonces se llenan a veces mucho de aire sus intestinos, su estómago y eso pues le molesta mucho al bebé porque a veces no puede repetir lo que trae, es decir, eructar lo que nosotros como vulgarmente se dice, y le pasa también mucho a los perros. Entonces esto lo resolvemos dándole unas gotitas de Spavem cada 8 horas, ¿sí? Una gota cada 8 horas, y van a ver que, bueno, el perro se va a empezar a aventar gasecitos, va a empezar a repetir, va a dejar de empezarse a timpanizar, y eso de alguna manera nos va a ayudar. Obviamente que hay que ver también, de alguna forma, qué es lo que produce esa indigestión, porque muchas veces van ligado aquí diferentes situaciones, casi siempre de forma alimenticia, sobre todo para los perros cuando normalmente se destetan y empiezan a comer un alimento ya sólido, un alimento diferente a la leche de la mamá. Desparasitar, aquí para desparasitar tenemos algunas opciones. Por ejemplo, sulfur a la 200, una gota una vez por semana durante un mes. Ocina a la 30 o a la 200, una por semana o 3 días consecutivos y repetir posteriormente, ¿sí? Por 3 semanas, así como lo hacemos con los fármacos, digamos, alopáticos, sobre todo en cachorros, cuando vamos a desparasitar cachorros. Yo no recomiendo, y casi la mayoría de los colegas lo hacemos, no utilizamos en cachorros desparasitantes de una sola dosis, es decir, de una sola toma. ¿Por qué? Porque a veces no son realmente funcionales. Primero, si no estamos seguros contra qué vamos a desparasitar, ¿sí? Y como a veces no estamos seguros contra qué vamos a desparasitar porque nos dio flojera o porque el cliente no aceptó a lo mejor un coproparasitoscópico o porque mi pericia médica me dice que a lo mejor el perro puede o no puede estar parasitado, pero no me quiero arriesgar, le doy un desparasitante de amplio espectro y se lo doy en una dosis única en una sola ocasión. ¿Y qué es lo que sucede? Que los perros tienen un peristaltismo muy rápido, muy similar al que tenemos nosotros los humanos. Es decir, el vaciamiento gástrico en un perro joven, en un perro cachorro, ocurre cada 8 horas o a veces hasta cada 6 horas. ¿Sí? Eso hace entonces que cuando damos nosotros desparasitantes de una sola ocasión,
cuando el desparasitante entra, y imaginemos que en este caso, pues tengamos la suerte de que son Toxocaras canis. ¿Dónde viven las Toxocaras canis? Pues en la primera porción del intestino delgado, pues va a actuar específicamente y va a actuar de buena manera en esa porción. Pero si son ancilostomas, si son de lipididium, ¿dónde viven esos? En la última porción del tubo digestivo, es decir, en el colon ascendente, el colon descendente y el colon transverso. Para cuando el fármaco va a llegar a esa zona, el peristaltismo ya es muy rápido y entonces lo avienta, sale rápidamente de su intestino y no actúa a la potencia o no actúa de la forma que debería de actuar. No sé si me explique, ¿sí? Va muy veloz y entonces a la hora que esa velocidad aumenta en la peristalsis, el fármaco pues no tiene la acción adecuada. ¿Por qué? Porque no alcanza, por decirlo así, a eliminar toda la cantidad de parásitos, que es diferente si yo lo doy por 3 días consecutivos. Le doy una toma y en la primera toma pues mato a los que están al frente y mato probablemente en la segunda toma a los que están a la mitad y en la tercera toma pues sigo matando a los que están a la mitad y a los que están al final, ¿sí? Y entonces es más seguro que ese animal quede desparasitado. Lo más seguro que hay es que ustedes siempre, sin una duda, y actuando con pericia clínica otra vez y de una manera más especializada, acostumbres a hacer copros. Los copros son sencillos, pueden ser copros muy rápidos de flotación y observar rápidamente una laminilla en el microscopio, identificar en dado momento huevecillos. Ya cuando entonces ya vemos en la consulta que el animal tiene proglótidos o que nos están llevando una lombriz porque la vomitó, porque la arrojó en dado momento en el excremento, pues ya es una seguridad de que el animal está desparasitado. Pero aquí ocurre otra situación también importante, que esto a veces nadie nos lo dice y a veces las literaturas no lo dicen, lo aprende uno con la experiencia. Cuidado cuando matan a los parásitos de una forma muy agresiva. Damos un desparasitante de amplio espectro, lo damos quizás igual como ya comenté, por 3 días consecutivos, ¿sí? O por una sola toma y entonces los vamos matando pues o fulminando de una manera muy rápida. Cuando los parásitos, como el caso de las toxocaras, que son ya para estos adultos, están ahí pues causando un problema obstructivo. ¿Por qué? Porque normalmente ocupan un buen espacio del intestino. Cuando un perro vomita una toxocara, cuando un perro empieza a defecar toxocaras, es porque ya no caben esos parásitos en el tubo digestivo. ¿Qué pasa cuando yo doy el desparasitante de acción muy amplia y de una sola ocasión? Pues lo que va a suceder es que los voy a matar y todos esos cadáveres ya no se van a poder mover, se van a quedar ahí. Y entonces, aparte de estar provocando una severa obstrucción intestinal al cachorrito, le van a provocar una enterotoxemia. Entonces, lejos de que lo ayudemos, lo vamos a perjudicar. Es el caso de Sina. Sina les puede ayudar de esa manera. Yo sé que el perro, la posibilidad es de que esté muy parasitado. ¿Por qué estoy seguro que ese perro tenga la posibilidad de estar parasitado? Porque la mamá tenía parásitos y no se le desparasitó antes de que la perra fuera a cargarse, ¿sí? Y entonces ustedes se acuerdan que algunos ciclos biológicos son muy especializados. Y vuelvo otra vez al caso de las toxocaras, que son los parásitos más comunes, pero más agresivos también dentro de lo que serían los gusanos redondos en el intestino de los perros. Las toxocaras normalmente pueden atravesar la vía placentaria, una vía placentaria que es a veces difícil que algunas inmunoglobulinas de alto peso molecular, expresadas en Daltons, como la IgG, la IgA, la IgM, atraviesen fácilmente la barrera placentaria para producirle entonces al animal anticuerpos. No, esos anticuerpos generalmente la gran mayoría se adquieren a través del calostro. Sin embargo, un perro con toxocaras, las huevecillos de toxocaras tienen un peso molecular muy pequeño expresado en Daltons y pueden atravesar fácilmente la vía placentaria, y ese perro a los 45, todavía no ha nacido, pero a los 45 días de gestación ya puede tener huevecillos de toxocara en su intestino, ¿sí? Es irónico, pero así sucede. Cuando ese perro nace, ya nace parasitado. Y entonces, si yo no tengo la seguridad, vuelvo otra vez al tema anterior, la pericia clínica para entender que esto puede suceder, no voy a tener quizás una buena oportunidad de tratamiento. Y ahí no solamente voy a perder un perro, seguramente voy a perder toda la camada. Yo puedo utilizar estos desparasitantes en estos cachorritos sin temor, sin producir
algún tipo de problemática. Es decir, los voy matando a los parásitos, a los huevecillos lentamente, lentamente, no de un solo trancazo. No voy a producir una obstrucción, pero tampoco voy a producir un problema de una enterotoxemia porque se van a ir quedando los cadáveres ahí, ¿no? De tal forma que entonces yo esté seguro que este animal está bien desparasitado, sobre todo haciéndole un copro, para poder iniciar entonces posteriormente un esquema de vacunación, ¿sí? Eso es importante. Entonces, esto, bueno, se los paso así, les puede apoyar, les puede servir. Dicen que nadie experimenta en cabeza ajena y esto es importante en la medicina, hay que entrenarlo. Si a alguien le llama la atención, bueno, pues empiece entonces a hacer un poquito de estas. Y si quiere aprender, ok, un poco más, bueno, pues hay que especializarse en esta parte. Aquí al final tenemos otro que se llama Opium a la 30. Este se pueden administrar 2 gotas bajo la lengua. ¿Para qué nos sirve el opium? El opium nos ayuda mucho, sobre todo para recuperar a los perros que están en un plano anestésico muy profundo. Perros que de repente tuvimos que utilizar a lo mejor protocolos muy, muy agresivos como los que se utilizaban antes en mis tiempos, que hoy ya no son tan así. ¿Por qué? Porque hoy tenemos muchas anestesias de tipo disociativo, como el caso de la ketamina, el solazepam, la tiletamida, pero cuando utilizamos tiobarbitúricos como el tiopental sódico o oxibarbitúricos como el caso del anestesal, ¿no? Que bueno, ya únicamente se utiliza este tipo de barbitúricos, sobre todo el oxibarbital para el sacrificio de los animales, es decir, ponerlos a dormir con una sobredosis anestésica un poco más potente. Sí, estos barbitúricos a veces profundizaban mucho la tasa metabólica, sobre todo si no estamos utilizando otras alternativas, como es el caso de hoy en día, la anestesia por inhalación. Antes la anestesia pues era fija. Y entonces, ¿qué hacíamos? Premedicábamos a lo mejor con atropina, porque íbamos a utilizar entonces acepromacina como tranquilizante, como sedante, o como inductor de la anestesia, a lo mejor la silacina, ¿sí? Que es un relajante muscular muy potente, pero hay que tener cuidado porque deprime mucho el sistema nervioso central en el bulbo raquídeo. Y luego entonces continuamos ya la anestesia más profunda, el plano anestésico, digamos, basal, hasta llevarlo al plano anestésico quirúrgico, pues con oxibarbitúricos o con tiobarbitúricos. Y si no éramos muy hábiles al momento de estar haciendo la cirugía o la cirugía se complicaba y estábamos utilizando todo el tiempo, pues que ponle un poquito más, ponle una décima más, ponle un centímetro más, ponle un mililitro más, pues lo que vamos haciendo es que vamos concentrando la tasa metabólica. Recuerden que en cirugía la tasa metabólica es la cantidad de anestesia que tiene el paciente, la capacidad de aumento de metabolizar en cierto factor de tiempo, ¿sí? Pero hay ocasiones que entonces lo que hacemos es saturar esa tasa metabólica y si bien nos va, bueno, no le causamos un shock anestésico, es decir, no lo llevamos a la muerte por una sobredosis, pero sí le saturamos mucho con anestesia. Y entonces esto me ocurría mucho cuando yo daba cirugía a mis alumnos, ya no doy esa materia desde hace algunos años, y me desesperaba yo mucho. ¿Por qué? Porque yo daba la materia en la tarde. Empezábamos la clase, entonces les daba la técnica, veían el video de lo que iban a hacer en la técnica, luego veíamos cuáles eran los puntos claves de la técnica que había que tener cuidado, se iban entonces a hacer la preparación de sus pacientes, y bueno, por ahí así de las 5:30, a veces casi 6 de la tarde, dependiendo de los equipos que tuviéramos, se iban entreteniendo, algunos no tenían pericia en canalizar, siempre había algún problema que había que ayudarles a resolver. Y el chiste es que, bueno, para cuando estaban ya a la mitad de la cirugía, eran las 6:30 de la tarde, ya casi 7 de la noche. Y terminaban la cirugía muchas veces por ahí de las 7:30, 8, a veces hasta 9 de la noche. Y entonces, pues en ese tiempo teníamos las jaulas para que después de la cirugía pudieran dejar allá a sus pacientes, no como lo hacen ahora, que pues que quiero es mejor porque pues está más al pendiente de ellos y se los pueden llevar en un momento a su casa porque no hay donde ponerlos, me imagino, ahí en el fútbol no he visto yo todavía que hagan esa parte de lo que teníamos antes en Guadalajara, las jaulas de hospitalización. El problema era que pues no podían meter al paciente a la jaula hasta que no estuviera ya sus signos eh, clínicos básicos, la temperatura, que normalmente salen con una hipotermia tremenda, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, es decir, ya más estable, y poderlo entonces ingresar a la jaula. Ahí era que entonces una vez que ya tuvieran estas frecuencias cierta estabilidad y el perro estuviera quizás recuperándose,
pues ya sea que entonces lo pasara a la jaula, o bien si se lo iban a llevar, pues lo podían hacer, pero la gran mayoría esperaba. Y entonces a veces nos daban ahí las 10:30 de la noche, las 11, a veces andaban los veladores ya corriéndonos, sacándonos, porque pues ya se iba a cerrar la escuela. Y entonces lo que hacía yo, que previamente cuando ellos estaban suturando, ya en las últimas fases de sutura, pasaba yo con mi frasquito de opio en la 30 y debajo de la lengua les ponía 2 gotitas, y entonces los alumnos se asustaban porque del perro estar profundamente dormido, de repente abría los ojos y empezaba a mover la lengua, tenían que sacar con mucho cuidado el tubo endotraqueal, el perro empezaba a parpadear, el perro ya empezaba a moverse, algunos empezaban a aullar. ¿Qué le dio, doctor? ¿Qué le dio? Pues ya les platicaba yo de qué se trataba. Sí, pues la idea era que yo me quería ir temprano a mi casa porque estaba ahí desde las 9 de la mañana y pues quería ir cuando menos a cenar o a comer algo. Y esa es una buena alternativa que se puede utilizar sobre todo cuando tenemos ese tipo de pacientes. Hoy, vuelvo a repetir, hoy los protocolos son ya muy benévolos, pero aún utilizando a veces protocolos benévolos, dependiendo el metabolismo del paciente, y aunque ya hoy he utilizado probablemente solazepam y tiletamida, que es un anestésico disociativo, ¿sí? A lo mejor el paciente por su edad se profundiza un poco más y en vez de que despierte a las 2 horas, va a despertar a las 3 o 3 horas y media, y para que el paciente no esté bajo esas condiciones, pues lo que puedo hacer es esto. Nunca, nunca entreguen un paciente anestesiado. ¿Por qué? Porque ustedes no saben lo que puede pasar, ¿sí? Si el paciente al momento que ustedes lo entregan no está totalmente consciente. Y si el paciente no está totalmente consciente y hay un accidente, el dueño no va a saber, el dueño no es veterinario, no va a saber qué hacer. Y bueno, si los pueden localizar en el celular, pues ustedes ya le dirán qué es lo que deben de hacer. Pero si se quieren evitar problemas, siempre sus pacientes deben de irse a su casa totalmente conscientes. ¿Estamos? Bien, esto entonces, decía yo, lo vamos a resolver a través de una historia de progreso. ¿Qué es una historia de progreso? Es otro historial clínico que vamos en dado momento a armar para nuestra historia clínica inicial. A ver, doctor Pérez, ¿cómo que otra historia clínica si ya la primera nos costó un trabajo pensar hacer eso y organizar eso? No, no, no. A ver, tranquilos. Por eso dice que esto es una historia clínica de progreso. Es decir, esto nos va a servir a nosotros para saber si después de que ya iniciamos nuestro tratamiento, una vez establecido nuestro diagnóstico presuntivo, nuestro diagnóstico diferencial o nuestro diagnóstico definitivo, si es que lo tenemos, vamos a ver cómo va progresando el animal. ¿Por qué? Porque ya sea que lo tengamos hospitalizado o ya sea que sea un paciente ambulatorio, ese paciente va a ir y venir, ¿sí? De su casa al consultorio o al hospital, o va a estar bajo cargo de los diferentes turnos que van cambiando de la mañana, de la tarde, de la noche o en la madrugada, conforme entonces está organizado el hospital. ¿Qué es lo que debe de hacer entonces el compañero una vez que le dejaron la historia de progreso del turno anterior? Bueno, revisar esa pequeña historia que es breve, lo que vamos a capturar ahí, y con eso nos vamos a ir dando cuenta, vamos a ir monitoreando si el paciente pues va evolucionando, si el paciente va mejorando o todavía peor, si el paciente no ha evolucionado y a lo mejor va en retroceso, ¿sí? El paciente no ha progresado, el paciente va quizás para atrás en vez de ir para adelante y las cosas se van complicando, pero de tal manera que yo sepa en qué momento puedo cambiar, puedo de alguna manera intercambiar o bien mejorar probablemente mis técnicas de terapéutica y saber en qué momento nosotros tenemos que hacer algo por este paciente. Esto es muy breve porque no necesito hacer ya gran cosa. Mucho de eso ya lo tengo en mi primer historial. Primeramente voy a hacer un subjetivo. ¿Qué es el subjetivo? Vamos a hacer un breve examen físico, ya no tan profundo ni tan a fondo como el que hicimos la primera vez. ¿Por qué? Porque el que hicimos la primera vez sí fue muy profundo, fue a fondo, revisamos todos los aparatos y sistemas. Aquí pensemos que ya lo que tenemos diagnosticado es una gastroenteritis provocada por parvovirus, y entonces, bueno, ¿qué debo de mantener en ese paciente? Un buen estado de hidratación, ¿sí? Porque es lo que al finalmente mata a los perros con parvo, ¿sí? El choque hipovolémico, o bien una miocarditis, si en dado momento entraron en una situación secundaria que se presenta muchas veces con el parvo. Lo explicaremos en su momento cuando veamos enfermedades infecciosas. Y entonces yo lo que puedo hacer es ya de alguna manera, pues con esa parte del subjetivo, pues ya tengo el resto quizás de todo mi examen físico, únicamente ir a los puntos claves, tomar su temperatura corporal,
tomar su frecuencia respiratoria, tomar su frecuencia cardíaca, tomar su pulso, el tiempo de llenado capilar, es decir, muy breve. Y entonces ir observando que esos datos, junto con el resto quizás de los turnos que han estado haciendo estas historias de progreso, podemos hacer un monitoreo. Si la temperatura se ha mantenido estable, si la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria, así como el pulso y el tiempo de llenado capilar, se ha venido manteniendo estable o ha tenido variaciones. Y esas variaciones entonces pues ya nos dan a nosotros de alguna manera información de que puede estar ocurriendo pues una complicación o algún otro tipo de evento. Una breve anamnesis. Ya tenemos nuestra anamnesis completa, entonces aquí únicamente vamos a hacer, digámoslo así, una pequeña relatoría para que el siguiente médico, el siguiente encargado, al momento que tome el turno, le informemos nosotros lo que ocurrió durante nuestro turno. Es decir, el perro estuvo estable, se le estuvieron suministrando sus medicamentos, no presentó ninguna complicación, es decir, algo muy breve que nosotros quedamos entonces a hacer notar, lo vamos a hacer ahí, en esa parte de la anamnesis. Un objetivo. Vamos a comprobar el subjetivo de la interpretación, ya sea del cliente, si es un paciente que fue a su casa y regresó, ese subjetivo lo hacemos entonces a través, después de haber hecho el segundo punto que será nuestro objetivo, pues el cliente nos dice, sí doctor, ya con lo que le aplicó usted ayer, el perro ya no vomitó, no ha querido comer, pero ya no tuvo vómito, ya no tuvo diarrea, ¿sí? Se ve un poquito más alegre, ya el perro empieza a moverse un poco más, ¿sí? Entonces ahí ya el cliente nos está informando quizás de cómo estaba el comportamiento en dado momento de esta mascota. O lo contrario, no doctor, ayer no tenía vómito y hoy amaneció vomitando, o en la madrugada hizo 2 vómitos, la diarrea cambió de color, ahora en vez de ser amarilla ahora es roja, ¿sí me explico? Y entonces ya nos está dando información. Si el paciente está en su jaula, está hospitalizado, pues esto lo hacen ustedes observan y entonces hacen la interpretación de lo que están ahí de alguna manera observando, ¿sí? Del comportamiento que tiene ese paciente y es algo que ustedes van a reportar en esa parte, ¿sí? Del objetivo. Un tercer punto que es la interpretación. Como bien lo dijimos en la parte de la hermenéutica, pues ya mandamos a hacer pruebas de laboratorio, probablemente mandamos a hacer una placa radiográfica, o una biometría hemática, una química sanguínea completa o con algún perfil en específico. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a comprobar todas las situaciones anteriores a las que estaba de alguna manera padeciendo el animal en la primera historia clínica, en la primera anamnesis, el motivo de consulta. A ver, doctor, ya llegó las placas radiográficas y entonces ya veremos las placas radiográficas y haremos una interpretación de las placas radiográficas. A lo mejor ya nos reportó el laboratorio o ya corrimos el hemograma, ya tenemos los resultados del hemograma y haremos esa interpretación del hemograma y todo eso nos servirá para qué? Para entonces ir completando nuestra historia de progreso. ¿Estamos? En esta parte probablemente es donde ustedes se van a tener que sentar, como lo dije en su momento, si mandaron a hacer muchas pruebas, ya lo comentamos, no se llenen de pruebas porque aparte de que no es muy ético, pues también no hay que hacer gastar mucho al cliente, también para qué gastamos mucho en reactivos si no hay necesidad, sobre todo si son máquinas que nosotros utilizamos, porque yo cada que prendo la máquina, esa máquina empieza a tener depreciación. ¿Por qué? Porque empieza entonces, pues de alguna manera pues, a desgastarse. Y entre más la use, pues más desgaste me va a dar. Y se supone que yo también tengo que tener un punto de equilibrio económico para que la máquina se pague sola. Es decir, para que yo no tenga que meter dinero de mi bolsa, sino que vaya saliendo del propio servicio. Entonces, pues también ahorremos no solamente energía, ahorremos fuerzas, ahorremos un poco de sesos, es decir, de materia gris en nuestra cabeza y utilicemos única y exclusivamente lo que necesitamos. ¿Sí? Para que entonces ustedes ya en casos muy especiales, como lo harán en los proyectos que yo les voy a dejar, se tengan que sentar, agarrar toda la literatura que puedan y empezar a documentar. Y finalmente un plan terapéutico. A ver, ¿qué vamos a hacer? ¿Seguimos con el plan que teníamos terapéutico? Perfecto. ¿Seguimos con el mismo plan? No variamos el plan. No, aquí podemos, ya el perro empezó a probar alimento, le empezamos a dar terapia parenteral, ok, vamos entonces a hacer un nuevo plan terapéutico, vamos a incluir entonces una terapia complementaria, vamos a empezar a dar vitaminas, vamos a empezar a darle a lo mejor glucosa para darle energía. Si me explico, ustedes aquí entonces tendrán que hacer las variaciones o el acomodo, dependiendo el caso clínico lo amerite y su paciente lo solicite.
Ok. A todos en farmacología, cuando llegamos a la clase de farmacología, nos enseñaron a prescribir y hacer una receta. Hoy es muy importante. Esto inclusive ya tiene un problema de tipo legal. ¿Por qué? Porque hoy tenemos recetas que son cuantificadas. Estas recetas cuantificadas son las que ustedes deben de manejar cuando van a utilizar fármacos controlados, como son los anestésicos, los preanestésicos, los hormonales. Es decir, hay una cierta cantidad de sustancias en el mercado veterinario que ya están catalogadas por la Zagarpa y por la Senacica como sustancias en dado momento para recetas cuantificadas. Para que ustedes puedan tener un recetario cuantificado, entonces necesitan primero su cédula profesional, si no, no lo van a poder obtener, porque es lo primero que les van a requerir, la cédula profesional federal o la cédula profesional estatal, para que entonces les den todo el número de folios que ustedes van a expedir para esas recetas. Es decir, si yo le voy a recetar a ese paciente diazepam, porque tiene algún problema a lo mejor de epilepsia, de convulsiones, y lo necesito tener bajo influenza de ese medicamento que es el diazepam, ese es un medicamento controlado. Yo tengo que hacerle una receta aparte porque se la van a recoger en el momento de sea farmacia veterinaria, sobre todo, ¿por qué? Porque aquí lo dice, reservado para el tratamiento de animales. Hoy tenemos ya muchos fármacos en el argot de lo que es la medicina veterinaria. Antes no lo hacíamos así. ¿Por qué? Porque teníamos que recurrir mucho a las sustancias de uso humano. Inclusive a lo mejor todavía van a ver por ahí en el hospital, por ejemplo, nosotros todavía hay PLMs, de esos libros grandotes donde vienen todos los fármacos que hay de los laboratorios de uso humano, porque utilizábamos mucho a veces sustancias de uso humano porque no había de uso veterinario, sobre todo para perros cardiópatas, para perros con problemas hepáticos, digamos, para problemas más especializados. Hoy no, hoy tenemos desde productos para tratar las pulgas hasta productos para tratar la epilepsia, para tratar el cáncer, es decir, allá casi lo mismo que hay en medicina humana. Por lo tanto, entonces, si yo voy a utilizar fármacos que estén controlados, para evitar que yo vaya a tener un problema legal o mi proveedor vaya a tener un problema legal ante la Procuraduría General de la República. ¿Por qué? Porque esto puede intervenir inclusive el Ministerio Público y está catalogado como narcotráfico. Cuidado, porque ustedes están prescribiendo ketamina y están vendiendo ketamina sin receta médica y están vendiendo ketamina a diestra y siniestra. Quien llegue y les pida ahí en el mercado negro porque se drogan con la ketamina y los logran dar con ustedes, pues van a quedar guardaditos ahí en el hotel de Puerto Grande bastante tiempo, ¿eh? Es que hay que tener mucho cuidado con esto. Bien, una vez que tramiten sus folios, ustedes van a tener su recetario cuantificado. Y también lo tienen que tener bajo llave, porque olvídense que alguien llegue y entonces empiece a sacar de ahí folios para estar comprando medicamentos controlados, sean veterinarios o sean humanos. De tal manera que ustedes cada que expidan esta receta o inclusive cuando van a comprar anestésicos, para los que van a hacer cirugía, a la hora que viene el proveedor y le dice, a ver, ocupo tantos frascos de solazepam y tiletamida, entonces el proveedor se los va a vender, los 10 frascos, los 12, los 20 que ocupen, no sé, durante el mes o durante el tiempo que ustedes normalmente los utilicen, porque van a tener que estar haciendo reportes trimestrales de en qué se están gastando eso. ¿A quién? A Zagarpa. Cada 3 meses tienen que estar enviando ya el reporte. Antes lo llevábamos allá a la glorieta del charro, ahora ya lo podemos mandar, ya les dan un correo, ya los pueden estar subiendo a internet y ya pueden estar llevando ahí a cabo sus carpetas con sus reportes. Sí, pero tienen que estar diciendo en qué se están gastando. Si yo compré 10 frascos, ¿cuántas cirugías tuve en el mes que me gasté esos 10 frascos? ¿Estamos? Para que entonces su proveedor también les pueda vender esos 10 frascos, al proveedor le tienen que entregar una receta cuantificada. Porque si por algo también llega la Procuraduría a revisar, o Segarpa o Senacica llega a revisar al proveedor, por ejemplo, llega a Difarbet y le dice, a ver, échame todas las recetas cuantificadas que tengas de los fármacos controlados que has vendido, que tienes tú en tu stock. Y entonces ellos a la hora que cotejan, debe de cotejar lo que tenían ellos en el stock y en la venta con las recetas que tienen cuantificados, porque si no también ellos se meten en un problema. A ver, ¿a quién le estás vendiendo fármacos sin receta cuantificada? ¿Están de acuerdo? Por lo tanto, entonces, esa receta debe de llevar estas leyendas. Debe de llevar el número, el folio, del cual ya les entregaron ustedes para esa receta. Ustedes deben de entonces de anotar ese folio en su lista para que después puedan hacer su reporte de ese folio, su número de cédula profesional, sea estatal o sea federal,
Y la leyenda, reservado para el tratamiento de animales. Por si esa receta cae en poder de alguien que le gusta a lo mejor drogarse con diazepam y la quiere ir a surtir a la farmacia Guadalajara, a la farmacia Benavides, es decir, a las farmacias similares, no le van a vender eso. ¿Por qué? Porque dice que eso está reservado para animales. Igual, si lo necesita ir a comprar a una clínica veterinaria, pues también van a ver la fecha en que fue expedido ese folio, porque ahí va a tener una fecha, como lo estamos viendo ahí. Posteriormente le van a poner entonces el nombre completo, su domicilio, donde está el hospital, el consultorio y la clínica, ¿sí? La fecha, que es digamos, lo que ampara el uso de esos fármacos con el tiempo de tratamiento con el que van a dar esos fármacos. Ahorita vemos cómo es esto. Posteriormente, entonces, nombre comercial. El nombre comercial, si ustedes lo tienen, por ejemplo, podemos poner ahí Valium, ¿sí? El nombre, el principio activo, ese es el nombre comercial, Valium. El principio activo es diazepam. Vía de administración, la vía en que va a ser suministrado, si va a ser oral, si va a ser intravenoso, si va a ser rectal, si va a ser en el momento de uso oftálmico, de uso óptico, sí, para que el cliente sepa dónde debe de colocarlo, porque cuidado, a veces se cometen errores, a veces prescribimos gotas y esas gotas son orales y a veces las andan poniendo a lo mejor en el caso de algunos accidentes en los ojos. Siento ustedes deben de prescribir y dónde será la vía de colocación. La dosis, si van a ser 2 gotas, si va a ser 1 centímetro, 1 mililitro, media tableta, una tableta completa, una cápsula, un comprimido, X, ¿sí? Ustedes deben de hacer entonces la dosificación. Tiempo de aplicación durante 10 días, es decir, perdón, no, tiempo de aplicación, cada 6 horas, cada 8 horas, cada 12 horas, cada 24 horas, una vez al mes, 2 veces por semana, lo que ustedes en dado momento hayan decidido. Y por último, duración del tratamiento. Ahora sí, si va a ser 10 días, si va a ser 20 días, si va a ser 5 días, 7 días. Eso es lo que decía yo hace un momento, que de acuerdo a la fecha, eso es lo que ampara la receta. Para evitar lo que dije yo en la primera plática, que hay muchos clientes que a veces guardan la receta y dicen, ah, mira, esto, y hasta le ponen ahí, esto le dio el doctor a mi perro cuando le diagnosticó una gastroenteritis alimenticia. La próxima vez que el perro vuelva a comer tamales, o vuelva a comer birria, o vuelva a comer a lo mejor tortas ahogadas, y se ande parando de cabeza, pues ya no lo llevo con el veterinario. Me ahorro a lo mejor los 200 o los 400 pesos de consulta, ¿sí? Y yo voy y le compro directamente el medicamento. Y puede ser, lo dije en su momento, que a lo mejor si sucedió lo mismo, pues igual funciona y no pasó nada. Pero ¿qué tal que no funciona? Y entonces hay clientes que luego van con ustedes y dicen, oye doctor, pues el perro empezó a vomitar, empezó a tener diarrea y yo le di esto. ¿Y quién le prescribió eso? Ah, pues es que yo tenía la receta de la otra vez que me dio y pues le compré el medicamento y se lo di. ¿Y por qué se lo dio? Usted le hizo diagnóstico. Acuérdense de la empatía. Quisiéramos decirle eso, ¿sí? O usted dónde estudió medicina veterinaria, o dónde se graduó de médico veterinario, enséñeme su título y su cédula. Pero no se lo podemos decir. Recuerden que es políticamente incorrecto y pues no lo puedo hacer. Por lo tanto, entonces sí le puedo comentar al cliente, decir, a ver, señor, es que cuando le di esta receta, esta receta tiene fecha de agosto del 2018. Estamos en agosto del 2020 y yo únicamente la di por 10 días, ¿sí? Y aquí ya pasaron quizás 2 años. Entonces, ¿de qué se trata? Pues no, esto no. Y así de esa manera ni les pueden reclamar y mucho menos los pueden demandar y meter en un problema legal. ¿Sí me explico? Por lo tanto, es muy importante que al final de la receta y una vez que hayan incluido los X medicamentos que ustedes vayan a prescribir, signen la receta. Es decir, firmen su receta porque ustedes son los responsables de haber expedido entonces esta receta médica. ¿Estamos de acuerdo? Bien, esto que tienen aquí, ahí lo van a tener también en sus documentos que les puse yo en el Drive, ¿sí? Es una guía de elaboración de recetas médicas veterinarias simples y cuantificadas, conforme a lo que esté estipulado en la norma 064 sosanitaria del año 2000. Aquí pueden ver, por ejemplo, entonces vamos a leer aquí un poquito, dice receta médica cuantificada, impresa en original y en una copia, original para el distribuidor, vendedor,
copia para el que prescribe o solicita el comprador. Esto, como les explicaba hace un momento, cuando ustedes van a comprar fármacos. ¿En qué está fundamentado? Está fundamentado en la norma 064, ¿sí? En este caso, segmento 5.1. Receta simple, que en este caso sería una receta médica simple, impresa en original y 2 copias, original para el distribuidor o vendedor, una copia para el médico que prescribe, es decir, para el archivo, y una copia para el usuario, que es la que ustedes les van a dar. Actualmente, a veces, sin necesidad que muchos clientes salgan con su receta, a veces se las mandamos por internet, y entonces ahí es mucho más fácil. ¿Por qué? Porque en el correo electrónico podemos ir haciendo también nuestro archivo y de alguna manera ahí tener nuestros documentos, que si en una revisión de Zagarpa o de Senacica nos lo solicitan, pues tenemos que tener todo esto. ¿Por qué? Porque hoy tenemos que trabajar también con lo que se llama un médico responsable. ¿Y qué es eso del médico responsable? Es un igual a nosotros, pero que nos va a coadyuvar, es decir, que nos va a estar revisando para que lo que estemos haciendo sean las prácticas correctas veterinarias, buenas prácticas veterinarias. Ya hay, esta es otra ley de oportunidad, ya hay compañeros que toman el curso en Senacica, los acreditan generalmente por 2 años. Yo ahorita actualmente estoy acreditado por 2 años. Tienen que hacer entonces el curso, hacer el examen y les dan la acreditación, y ustedes pueden trabajar también como médicos, en este caso responsables, es decir, ir a ofrecer su servicio a otro médico, y entonces para que ustedes se eviten todos los trámites ante Zagarpa, ante Senacica, el médico se encarga de esto. Les cobra obviamente un igual, así les va a cobrar un honorario por realizar todo este proceso administrativo. Ustedes lo único que tienen que hacer es llevar a cabo o tener sus archivos al día, tener sus comprobantes, para cuando el médico tenga que hacer entonces una revisión, como en el caso de que lo dije hace un momento, hacer la manifestación a los 3 meses, ¿sí? Que es lo que normalmente nos pide Zagarpa, nos pide Senacica, está reportando, pues en vez de que ustedes lo hagan, lo hace en este caso su médico responsable. Pero ustedes le dan toda la información, él llena los formularios, él llena los documentos que tienen que llenarse en original y copia, y entonces le hace el trámite para que ustedes no tengan que salirse, él se dedica a hacer el trámite, y por eso pues les pueden cobrar. Y bueno, ese es un área de oportunidad también. ¿Por qué? Porque estos médicos responsables ahora pueden trabajar en cualquier área. Claro, dependiendo entonces de la especie animal. Hay quienes son responsables de empresas forrajeras, hay quienes dan eh, asesoría o son médicos responsables, por ejemplo, en Soriana o en Walmart, sobre todo que en el área de cárnicos o en el área donde venden ciertos productos perecederos de origen animal, ellos tienen que estar entonces ahí presentes. ¿Por qué? Porque están acreditados para entonces estar viendo que la mercancía esté en buen estado. De esto van a llevar ustedes, creo, una materia, no recuerdo ahorita el nombre, no me viene en la cabeza cómo se llama la materia, pero la van a llevar en su licenciatura y tiene que ver con todos estos fundamentos. Aquí tienen los fundamentos legales, es decir, para lo que estoy comentando, que es el aviso de inicio de funcionamiento. Ese es el trámite que deben realizar ante Senacica, ¿sí? El 0.1, ¿sí? O 0.18 en la modalidad B, que es el que van a abrir una farmacia, una clínica veterinaria, o bien un hospital veterinario que además tiene farmacia, ya sea para que ustedes vendan o para que se estén ustedes de alguna manera surtiendo de ahí de su botiquín estos medicamentos. Y entonces esta es la normatividad, estas son las normas a las que ustedes están de alguna manera apegándose, y estos son los artículos de acuerdo a las leyes de fundamento, en este caso la Ley Federal de Sanidad Animal del 105 o el reglamento de la Ley Federal de Sanidad Animal, el artículo 195, o en su caso el 110 y el 197, depende qué es lo que ustedes estén en dado momento trabajando. Si es una farmacia únicamente que tiene probablemente venta de medicamentos, no da servicios médicos. Si es un consultorio o una clínica, un hospital que aparte de dar servicios médicos tiene farmacia, inclusive hasta si tiene estética, porque también las estéticas ya están reguladas, de tal manera que ustedes puedan tener todo esto en orden, porque hoy sí son las demandas efectivas. Si alguien llega entonces a inconformar, si llega a demandarlos, antes no sucedía nada, no era más que ir a levantar a lo mejor una querella ante la propiedad del consumidor porque estábamos ofreciendo un servicio, y pues nos citaban para ponernos de acuerdo a ver por qué no había el cliente estado conforme con el servicio, y a veces, bueno, llegábamos a un acuerdo o teníamos que regresarle el dinero del servicio
que le venimos o le hicimos. Hoy no, hoy las demandas pueden llegar, como dije hace un momento, hasta la Procuraduría. Los pueden demandar por narcotráfico y entonces esta es una forma de defenderse. A ver, no, yo aquí tengo todos mis folios, aquí tengo a mi médico, entonces, que está responsable del consultorio, que está responsable de la farmacia, y aquí están todos los, pues todos los recibos, en este caso los acuses de recibo, de los informes que he estado yo trimestralmente enviando semestralmente o anualmente, ¿sí? A Zagarpa o a Senacica para que no vayan a tener problemas. Bueno, estos ya ustedes los leerán ya con más calma, ¿sí? Para que los tengan ahí presentes en relación a lo que estoy comentando yo con el artículo 105, que esta es la fracción 6, y el artículo 110, respecto a si son hospitales, si son clínicas, laboratorios, de constatación de diagnóstico, instituciones de educación superior, como es el caso de la universidad, ahí en el hospital, cuando nosotros abrimos el hospital, y pues yo era el único que estaba certificado, pues yo tuve que poner mi certificación, que no me gustaba mucho, porque pues era ponerse yo la responsabilidad de todos los que trabajamos ahí, o todos los que meten mano ahí, y pues yo era el responsable de eso. Entonces, pero teníamos que, pues, estar certificado, porque ¿cómo es posible que una universidad pública, una institución como la universidad, esté hablando de esto y ni siquiera esté certificado su hospital? ¿Sí me explico? Entonces, es algo que es muy fundamental. Entonces, estos los van a tener ahí en el Drive, por lo cual ustedes pueden consultarlos y los pueden guardar porque les puede servir para ahora los que ya de alguna manera estén pensando que cuando van a salir van a empezar a abrir su consultorio. Entonces, no solamente, digamos, van a tramitar su licencia municipal, van a tramitar su alta en Hacienda, van a tramitar entonces ante el municipio también la recolección de desechos médicos y de cadáveres, tienen que pagar también por eso, van a tramitar también otro documento que les piden por si van a tener un anuncio luminoso, un espacio, a lo mejor que muchas veces esos espacios no los venden, los ponen de forma gratuita los mismos laboratorios o a veces las mismas empresas de alimentos, pero sí tenemos que pagarle al municipio en algún momento por esa publicidad. Entonces hoy hay que pagar un montón de cosas, ¿sí? Y aparte hacer este tipo de, pues de acreditaciones. Bien, termino con eso, muchachos. Y esta palabra, esta frase, mejor dicho, aplica para lo que he venido comentando desde el primer tema. Dice que teoría es cuando usted lo sabe todo, pero nada funciona. Se han quemado las pestañas, se han comido a lo mejor 20 libros de medicina veterinaria y tratados de farmacología y X cosa, y dominan la teoría, ahora sí, que de arriba a abajo, ¿sí? De un lado a otro, y lo saben todo perfectamente. Pero no les funciona nada, ¿por qué? Porque no tienen práctica, no tienen pericia médica. Práctica es cuando todo funciona, pero no saben por qué. Porque también tenemos colegas así, son muy buenos para hacer cirugías, son muy hábiles con las manos, son muy hábiles para el diagnóstico, son muy habilidosos para poder canalizar a un perro, para hacer en un momento, no sé, una tonometría, para hacer en un momento, no sé, una cirugía a lo mejor muy especializada, pero no saben nada de teoría. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que esto no puede aplicar de esa manera. Tenemos que manejar la teoría como tenemos que manejar la práctica médica, porque lo dije al principio de esta unidad, ¿sí? Nosotros estamos haciendo ciencia, ciencia lógica, ¿sí? Estamos aplicando entonces una serie de conceptos y una serie de conocimientos. ¿Se acuerdan aquel cuadrito de las premisas? Bueno, eso es lo que estamos haciendo. Entonces, si ustedes nomás están haciendo las cosas, al ahí se va, al aventón, pero no tienen un fundamento de aplicación, es decir, no dominan la teoría, perdón, a ver, ¿por qué le diste ampicilina? Pues porque era lo que tenía aquí, cómo actúa esa ampicilina, cada cuánto tiempo le diste ampicilina. Y no saben cómo manejar entonces ese antibiótico, no están haciendo nada. A lo mejor son muy buenos prácticos, ¿sí? Hacen un buen examen clínico, saben mucha propedéutica, pero no saben absolutamente nada de conceptos, eso tampoco aplica. Es decir, estas dos cosas van de la mano. Tanto tienen que manejar la práctica como tienen que manejar la teoría en conjunto, para que entonces ustedes puedan hacer, ¿qué? Una buena medicina, una buena terapéutica, una buena propedéutica. Y lo que dije hace quizás en la plática anterior, ¿sí? Una medicina basada en evidencias. Porque de otra manera, entonces estamos haciendo las cosas a la mitad o al ahí se va y dijimos eso no es profesional, eso no es ético
y vamos a cometer muchos errores, y no solamente vamos a cometer errores, nos vamos a meter en muchos problemas. ¿Estamos? Bien, espero no verlos entonces aburrido, es una plática muy corta, es el complemento de la segunda parte de lo que sería entonces la conducción del proceso orientado a problemas. Analícenlo, revísenlo ya con calma, ahí está la presentación en la plataforma, y la próxima sesión que nos veamos, pues respondemos todas las dudas que hayan podido surgir o los comentarios que ustedes tengan para que no queden lagunas en este tema. Les agradezco, cuídense y nos vemos en la próxima sesión.